Muy buenas tardes a mis amigos y amigas de Detona, que el día de hoy nos están escuchando y viendo en esta transmisión, que por cierto, ya lo digo con mucho orgullo, nos ven y nos escuchan desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por Monterrey, inclusive por San Pedro, Garza García, Nuevo León. El día de hoy tenemos un invitado que tiene una característica muy especial en virtud de que su participación ha sido totalmente ciudadana en los últimos años, y lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto. No demerito otras actividades, pero yo en lo personal soy un convencido de que la participación ciudadana es la única vía para cambiar este país. De otra forma, creo que vamos a seguir, igual o peor. Es correcto. Me refiero a Víctor Martínez, lo cual es un gusto saludarte, Víctor. Bienvenido a este programa. Antes de entrar en detalles, dale aquí a la audiencia una pincelada de tus actividades ciudadanas para que se enteren de lo que has hecho en forma tan positiva y constructiva. Claro que sí, Raúl. Pues muchísimas gracias a Detona por esta plataforma de comunicación, que hoy por hoy es muy importante tener plataformas como la de ustedes, donde dicen las cosas tal cual, a veces muy irreverentes, pero pues es lo que se necesita ahorita en la política, ¿no? Ya lo políticamente correcto, a veces ya estamos cansados de ello, ¿no? Pues bueno, mira, yo soy Víctor Martínez. Empecé a entrar en el tema de la política. Bueno, yo no he entrado al 100% al tema de la política, pero sí al tema de la ciudadanía, ¿no? A hacer ciudadanía, ¿no? Y empecé yo a hacer ciudadanía cuando estábamos en una crisis de inseguridad, en una crisis de corrupción, en más o menos como por el 2012, 2013, 2014, donde yo tenía la necesidad de hacer algo, porque eran muchas mesas de café donde se discutía que estábamos muy mal en la inseguridad, muy mal en la corrupción, pero nadie hacía nada, ¿no? Entonces yo sentí la necesidad de empezar a hacer algo, ¿no? Y para cambiar las cosas, primero tiene uno que cambiar, ¿no? Entonces decidí involucrarme en lo que es en mi comité vecinal, ¿no? Y desde ahí, primero me hicieron juez de barrio, después presidente de mi colonia, y después de representante de los presidentes de lo que es la zona de montaña para el tema del presupuesto participativo, ¿no? Y ya con el tema del presupuesto participativo me empiezo a involucrar un poquito más entre mi colonia y qué está haciendo el municipio, ¿no? Porque el presupuesto participativo vincula mucho a la toma de decisiones del alcalde municipal con lo que se debe hacer en tu entorno y en tu colonia en específico, ¿no? De ahí nace lo que es el presupuesto participativo. Y entramos nosotros en una etapa donde había una revolución en cómo nosotros nos comunicamos como ciudadanos, ¿no? Entran los grupos de WhatsApp. Y cuando entran los grupos de WhatsApp, yo dije, mira, qué herramienta tan poderosa, poder estar comunicados con diferentes colonos, con diferentes presidentes de colonos, para poder así nosotros ser un contrapeso, ¿no? Una fuerza más ciudadana. Nació la red. La red de colonos, ¿sí? Nació la red y ahí nace un grupo de ciudadanos un grupo de vecinos que nos vinculamos en este grupo de WhatsApp que le denominamos Plan San Pedro. Y le denominamos así porque lo que queríamos es tener un plan para poder ciudadanizar el gobierno a través de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, de ahí ya nace como una especie no de oposición, pero sí de un contrapeso ciudadano con el gobierno, ¿no? Ya nos veían ya muy unidos y nuestra voz tenía fuerza, ¿no? Entonces, más o menos, Raúl, de ahí nace lo que es cómo me vine involucrando, cómo me vine me imagino que tuviste éxitos y fracasos, ¿verdad? Como en toda la vida, ¿no? Sí, no, claro. De hecho,
al momento de nosotros hacer este grupo, pues se metía gente que estaba a favor del gobierno, a favor de tomas de decisiones, a favor de toma de intereses, que no eran lo mejor para la ciudadanía, ¿no? Y lo que yo veo es que la participación ciudadana, bueno, no es una lucha contra las autoridades o sus gobernantes, sino la participación ciudadana nace del ejercicio que las leyes nos otorgan para coadyuvar en el desarrollo armónico de un municipio, de un estado o de un país que pretende ser Claro, democrático, ¿no? claro, claro, claro. Y los gobiernos, los gobernantes, al momento de nosotros ejercer la participación ciudadana y de dar una opinión o un consejo en contra de los intereses, ya nos ven como su enemigo, como nos están viendo en algunas partes aquí en San Pedro, como nos ven de repente en el Estado y como nos ha visto desde el primer día nuestro presidente Andrés Manuel. O sea, no podemos corregirlo porque si no, ya estás en contra de él, en contra de su proyecto, ¿no? Y la participación ciudadana es ejercer al 100 la democracia, ¿no? Es tener un gobierno abierto que se involucre en la toma de decisiones. Con un adjetivo adicional, transparencia. Es correcto, exigir transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas y que nos tomen en cuenta en las tomas de decisiones. Claro, claro. Yo creo que la participación ciudadana para los políticos es un arma de dos filos. La utilizan en campaña para poder ganar, pero, el lado que no quieren utilizar es al momento de gobernar, la participación ciudadana mejor no la toman en cuenta porque así es. Desgraciadamente, hay que cuidar las formas en que lleguen los alcaldes o los gobernadores o el presidente porque ya la participación no la toman en cuenta porque hay muchos intereses de por medio en la forma en la que llegan, ¿no? Yo creo que eh, eh, con el ánimo de ir construyendo la conversación, Víctor, eh, fíjate que yo más bien creo que es una cuestión de celos. Yo lo veo en algo más, más simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi expresión va a ser demasiado arcaica, pero así lo veo yo. Los funcionarios públicos se suben no a un ladrillo, no a un ladrillo, a un simple, ¿cómo se llaman los que están en los baños? A un simple, Peralte, a un descanso. sí, y se A un marean, nivel, sí, al descanso o al peralte. y se marean totalmente. Entonces lo que falta es conciencia. Estoy de acuerdo. Y eso es de lo que vamos a platicar, Víctor, porque la labor que tú has estado haciendo es digna de estar promoviendo, divulgando, ensanchando sobre todo, para que haya más ciudadanos que participen. No hay suficientes ciudadanos que participen, ¿verdad? No, Raúl, inclusive yo lo que dices, yo le digo a eso el mal del puesto, ¿sí? El mal del puesto, ya que una vez llegan al gobierno, ¿sí? A gobernar una alcaldía, un estado o un país, piensan que llegan por ellos mismos y no se dan cuenta Así que hay es. y no se dan cuenta que hay un hartazgo ahí, ¿sí? Que la ciudadanía está reclamando y está pidiendo a gritos un cambio. Y ese Y cambio, son puestos, mi querido Víctor, con una periodicidad máxima de 6 años, caracoles. sí, 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 No sí. es la vida eterna. No, Se estoy de les acuerdo. va, por eso te digo, se suben a ese peralte y levitan, se Claro. marean, No, sí, 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 ¿verdad? se sienten dueños de la alcaldía, se sienten dueños del estado y se sienten dueños del país, pero sí hay mucho por hacer. Creo que el enemigo más grande que tiene México no son los neoliberales, ni tampoco son esa supuesta mafia del poder, ni la vieja política. Yo creo que el verdadero enemigo de México es la apatía ciudadana y ese sistema político que se aprovecha de ella, ¿sí? Que no nos permite avanzar, que
que se aprovecha de un movimiento y se incrusta en él, donde creo yo que pues es eso, o sea, es un sistema. Se aprovecha de la pobreza, de la ignorancia y de las necesidades egoístas de las clases medias altas para arriba también, ¿eh? Que la pobreza, como lo dice, se aprovechan de la pobreza, que la pobreza es la peor forma de violencia. Así es, así es. Entonces, a ver, necesitamos Víctor, despertar como platícanos, ciudadanos. ¿qué éxitos has tenido y qué fracasos has tenido? Bueno, Pon las cartas en la desgraciadamente, mesa, no pasa sí, nada. no, yo sé, desgraciadamente hemos tenido avances muy pocos, muy pocos, pero claro que he tenido, en el tema de la ciudadanía he tenido muchísimo más fracasos que éxitos, ¿sí? Te puedo decir que, por ejemplo, metimos una consulta para proteger lo que son las áreas verdes de San Pedro, ¿sí? Logramos todas las firmas, inclusive nos pasamos como por 800 firmas que necesitábamos. Ahí es donde vimos el poder de la fuerza de la ciudadanía, porque me acuerdo que estaba a punto de cerrarse la recolección de firmas y en 2-3 días recolectamos 3,500 firmas. Qué barro. Gracias a los grupos de WhatsApp. Entonces nos fuimos sobrados, nos fuimos con 800 firmas más, pero ahí es donde entra el sistema. Ahí es donde te das cuenta que aunque tú tengas todo habido y por haber para poder ejercer esa consulta, entra el sistema de la Comisión Estatal Electoral, intereses dentro de la comisión, intereses de políticos, intereses del alcalde, intereses del gobierno, donde hicieron un sondeo, ¿sí? Para ver si teníamos exactamente las firmas que se necesitaban, pero curiosamente hacen el sondeo del 22 de diciembre al 7 de enero, donde la mayoría de los sanpetrinos no estaban en el municipio, ¿no? Y no pasó la consulta por 37 firmas, hazme el favor. Entonces, este fue un fracaso que tuvimos, ¿no? Muy decepcionante, pero de cada fracaso se aprende, ¿no? Y aprendemos muchísimo, ¿no? En eso también tuvimos, hemos estado en varias luchas en lo del predial, en el impuesto predial de San Pedro, ¿no? También ahí no tuvimos mucho éxito. La otra fue, que te platico, fue la de la revocación de mandato de 3 regidores faltistas, que nosotros le decíamos al secretario de ayuntamiento, oye, no puede ser que un regidor tenga 25 faltas en el año. Entonces lo metimos al Congreso y en el Congreso pues nos topamos con pared porque ahí había un integrante del PAN, un integrante independiente y un integrante del PRI. Pues, ¿cómo avanzas? Claro. Entonces, les pisaste los callos. No, la verdad es de que desgraciadamente sí estamos, como te digo, en un sistema que no nos permite avanzar, ¿sí? Donde se aprovechan muchos políticos de este sistema, ¿no? Pero creo que hemos avanzado, Raúl, ¿eh? O sea, el hecho de que haya ganado Miguel en San Pedro es un avance. Claro. El hecho de que haya ganado Samuel es otro avance. El Bronco es otro avance. Andrés Manuel también es otro avance. Entonces, pero necesitamos ahora ya viralizar el sistema, ¿no? Y la única manera de hacerlo es participando. Totalmente de acuerdo contigo. Yo me atreví a decirte, Víctor, que el hecho de que esos personajes que tú acabas de hablar hayan ganado, pues es por la simple y sencilla expresión de la libertad de voto del ciudadano. Sí. De otra forma viviríamos en una dictadura, ¿verdad? Y eso no lo vamos a permitir, claro. ¿verdad? Claro. Oye, Víctor, tengo aquí varias preguntas que no puedo dejar pasar el tiempo sin
comentarlas contigo. ¿Tú realmente ves que en el caso del gobierno de Miguel Treviño hay una cerrazón total? Yo creo que sí, hay una cerrazón porque mira, la política y ser un político es tomar decisiones donde toda la ciudadanía esté contenta, ¿no? Creo que tiene a un grupo de vecinos donde no los deja participar porque lo cuestionan, ¿sí? Donde no los deja participar porque le reclaman. Entonces, creo yo que Miguel está cometiendo los mismos errores que cometió Mauricio, ¿sí? Minimizar a esa ciudadanía que no está contenta con el tema de la vía libre. Con ¿En qué ese temas? ¿En qué temas concretamente? Yo creo que es con el tema del presupuesto, básicamente es con el presupuesto participativo, lo que es la vía libre, y otra es que no es un gobierno 100% abierto y transparente. ¿Sí? Ah, caray, eso sí es Sí, grave. sí, no, porque mira, un gobierno abierto y transparente escucha al que está contigo en tu toma de decisiones y el que no está contigo en tu toma de decisiones, ¿no? Y tu labor como gobierno es convencer a esa persona, ¿sí? Que lo que tú estás haciendo está bien y es lo mejor para el municipio, ¿sí? Aquí no, aquí una toma de decisión del alcalde es esta y no me importa si tú estás en contra, no me importa y aparte no te quiero escuchar. No te recibo las llamadas, vete con el funcionario tal y el funcionario tal nunca lo y lo estamos viendo con la vía libre. Mira, nosotros tuvimos, Raúl, que apoyar a los vecinos de Alfonso Reyes con el tema de la vía libre y pedimos a organizaciones ciudadanas en Nuevo León que nos dieran alguna explicación de algunos remedios que se tienen que hacer de manera urgente en la vía libre. Ninguna asociación ciudadana nos quiso apoyar y darnos una explicación. ¿Por ¿sí? qué? Porque hay muchos intereses de por medio con organismos ciudadanos que se dedican, por ejemplo, a hacer ciclovías, entonces, si ellos critican al gobierno, ya no van a ser tomados en cuenta, ¿no? Ah, caray. Sí. Entonces, tuvimos que traer, y aparte, eso fue porque Miguel Treviño, con el tema de la vía libre, había un descontento en todo el municipio, que es lo que hace para bajar el fuego, ¿no? Para bajar el descontento, dice, voy a nombrar a un observador ciudadano, ¿sí? Para el tema de la vía libre. Y créeme que en ese observatorio ciudadano, Raúl, hay gente muy prestigiada, ¿sí? Gente del TEC, ¿sí? Que hoy por hoy no ha sabido decir si está bien o está mal la vía libre. Es más, hay unos que dicen... O sea, nombró al TEC de Monterrey como observador. Nombró a gente que es consejeros del TEC, ¿sí? Que está en el Observatorio Ciudadano, gente especialista en movilidad. Y esa gente especialista en movilidad, ¿sabes lo que nos dice? Es la mejor ciclovía que he visto en el mundo, dice. Así con esas palabras. Y te puedo decir quién fue, Moisés. Nos dice, es la mejor ciclovía que he visto en el mundo. ¿Quién fue, perdón? Moisés, el encargado de movilidad del Estado ahorita. Bueno, para continuar con el tema, creo que tuvimos que traer a gente de otras partes, a gente de Puebla, a gente de México, para que nos dieran un diagnóstico de la vía libre. Bueno, no te puedo decir cuáles son las observaciones que hice exactamente, pero incumple como con 17 reglamentos entre municipales y estatales. Entonces, creo que desde ahí como que sí, no es un gobierno donde acepta errores, donde acepta una crítica constructiva y cuando no la acepta, la transforma en esa crítica constructiva y dice, tu crítica es destructiva. Esto me indica una tesis que yo he estado manejando hace mucho tiempo, que los gobiernos, no importa el origen del partido, la marca,
llámese Morena, PRI, PAN, PRD, Independiente, la actitud es siempre la misma. No importa, eso es lo curioso. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a una conclusión muy dramática, muy triste, que no hemos construido un sector político ciudadano. No hay ese nivel de conciencia de servir a la comunidad. Hay nada más el objetivo de cuidar el puesto de elección popular, ejercerlo de acuerdo a tus intereses y a los intereses de tus grupos que te llevaron. Claro. Y eso es lo que nos ha faltado, fíjate. Sí. Y eso es lo que yo creo que tenemos que cultivar no ahora, no de ahora, sino desde siempre, ¿verdad? Claro. Y la mejor forma de explicarlo fue con lo que amanecimos el lunes, que el Congreso aquí de Nuevo León lleva a cabo una serie de modificaciones a la ley orgánica del sistema estatal de anticorrupción y elimina totalmente la participación ciudadana en la selección de personas que van a vigilar estos actos. ¿Cuál es tu explicación? Porque yo todavía no la entiendo. Mira, Raúl, y es muy triste y es muy lamentable porque el presidente de esa comisión, ¿sí?, es diputado de nuestro distrito, ¿sí?, donde supuestamente se valora la participación ciudadana, porque San Pedro ¿Quién es es? lo que... Luis Luis Usaray. Usaray, sí, porque San Pedro es lo que es, no por sus gobernantes, San Pedro es lo que es por la participación ciudadana, porque saben exigirla, ¿sí? Y es muy lamentable, Raúl, ¿sí?, que el presidente de esa comisión, el presidente que propuso esa iniciativa, sea del distrito de San Pedro Garza García, sea del PAN, sea de los que supuestamente exigen y, y se jactan de ser un partido demócrata. Y otra de las cosas que también me da mucha tristeza, ¿sí?, es que el que lo secunda es el presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano. O sea, aquí es como... ¿Pero o sea, por qué? Digo, ¿por qué? ¿Cuál es es la que, razón? bueno, yo creo que hay dos razones y creo que lo estamos viendo ahorita con donde el gobierno se está peleando con el sistema, el poder judicial, ¿no? Creo que ahí hay una lucha de poderes donde donde están viendo de qué manera ponen a un fiscal a modo y a un fiscal anticorrupción a modo, porque no hay otra explicación. Eso ya no se puede, Víctor, porque el nombramiento del fiscal general del Estado es un nombramiento que depende del Congreso del Estado, ya no depende, y es un órgano autónomo totalmente. Por eso depende del gobierno del Estado, perdón, depende del Congreso del Estado. Eso es lo que se está peleando ahorita. Pero ese nombre, el actual fiscal termina su periodo dentro de 2 años. Es correcto, entonces se empiezan a mover las cosas desde ahorita. O sea, quitan al comité, ¿cómo se llama? Al comité de selección, ¿verdad? Ciudadana, sí, para que ellos pongan, es que ellos ya están en 2 años más adelante. O sea, los ciudadanos estamos viviendo la época arcaica y ellos están viviendo el futuro. Es correcto. O sea, nosotros apenas estamos viendo, nos estamos quejando de esto, pero ellos ya están pensando en quién va a ser el próximo fiscal general. Y para eso tienes que tener las bases para escoger al que tú quieres. Por eso hoy por hoy se está peleando eso. Ya. O sea, es una jugada anticipada. Es una jugada en billar de 3 bandas con un taco chueco y bolas cuadradas. Y anticipada. Donde el ciudadano está viendo nada más el comité de selección.
pero, y con justa razón. Pero lo que yo digo, Raúl, y siempre lo he comentado desde los temas que peleamos, de aquí desde las áreas verdes, del presupuesto participativo, del aumento al predial, de la inseguridad, ¿dónde están los empresarios? No, 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 no. No, no, no. Mi querido Víctor, tú todavía tienes ese sueño de Disneylandia y Cenicienta y Peter Pan. Los empresarios están en sus negocios, hombre. O Bueno, sea, ya no pero son los empresarios de antes, mi querido Víctor. Ya no son los empresarios entregados a la comunidad. yo lo que veo en México es que vivimos en un país con oligarcas. Claro. O sea, y son los mismos de siempre participando en las obras enormes. O sea, estamos, y eso sí, no se involucran absolutamente en nada. Eso sí, cuando le pisan sus intereses, ahí es donde ladran, ahí es donde reprochan, ahí es donde reclaman, y ahí es donde pasa todo eso, ¿no? Entonces, No, digo, te hice esta expresión así medio, y lo acepto, grotesca de mi sí, parte. no, no estoy de acuerdo, estoy de Pero acuerdo. no, 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 no le pidas peras al olmo, por caridad No, de Dios. yo sé, yo sé, Si yo te sé. quieres fijar en empresarios de veras, si te quieres apoyar en empresarios que realmente tienen conciencia social de nuestro país, enfócate en los empresarios pequeños y medianos. Es correcto. Eso sí te van a apoyar. Los otros no te van a apoyar más que en lo que les interese, Es correcto. ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. digo, te lo comento nomás así Sí, no, no, no estoy de al acuerdo. margen. No tengo nada en contra de ellos. Pero para mí esa es la película que yo he estado viendo, sobre todo en los últimos años, los empresarios de Garza Sada, de Garza Lagüera, ¿cómo se llama? De Marcelo Garza Lagüera, muchísimo, no, hombre, por Maquio Cloutier, no, 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 esos empresarios ya pasaron. Los que están actualmente al frente de esas grandes empresas son empresarios con una visión global. Global. Sí, sí, Y sí. debo decirte algo, y lo comparto con la ciudadanía, la mayor parte de esas empresas globales que hay aquí en Nuevo León y en muchas partes del país, sus ingresos, sus intereses son mucho mayores allá afuera que aquí adentro. Mucho mayores. Yo no niego que sigan haciendo buenas obras, que sigan trabajando en beneficio de, caso del TEC, la educación, caso de Cemex también, caso de Vitro y otros más. Pero esa lucha realmente por defender los derechos constitucionales de los mexicanos, no, ya no hay. Entonces, yo te sugiero que si tienes en la lista esos empresarios, pues mejor bórrala. Estoy de acuerdo. No, 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 no. Yo creo que el verdadero cambio, ¿sí? Que necesita México es que despertemos nosotros como ciudadanos Claro, a través de la participación ciudadana. No claro. veo, no veo, no veo yo otra manera de cambiar nuestro estado y nuestro país, ¿no? Vemos que políticos eh, agarran al ciudadano para que los lleve a un puesto y después se olvidan de él por completo, ¿no? Y si, como venimos diciendo, ¿no? Si le reclamas poquito, poquito, ya no les gustaste, ¿no? Y es lo que nos ha pasado en San Pedro, nos ha pasado en el Estado y nos ha pasado Pero en fíjate, muchos. Víctor, aunque el panorama no es así tan halagüeño, ustedes están haciendo una labor de abrir brecha que estoy seguro que tus hijos y tus nietos lo van a ver. Sí, sí, sí. Y eso es algo que ustedes, los jóvenes, no tienen que descansar
no tienen que abdicar, no tienen que sentirse mal. Al contrario, ustedes están siendo este símbolo de lucha que en las futuras generaciones va a llevarnos a un México mejor. Muchísimas gracias, Raúl. Así Gracias. que mucho ánimo, no me decaigan, no se me caigan. No. Y para tu información, si no lo sabes, Detona este sitio de noticias, tu servidor, estamos abiertos para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, ustedes Raúl. Son el futuro de México. Muchísimas gracias, Raúl. Creo que yo sé que a lo mejor tuviste un compromiso, pero la semana pasada tuvimos una reunión que o sea, que nos enriqueció. Se me olvidó muchísimo. Que tenía clases, fíjate. Sí, no. Oye, no sabes lo enriquecedora que fue porque nos dimos cuenta de muchas debilidades que hoy por hoy estamos viendo en el tema de inseguridad, de la inseguridad y de la justicia, ¿no? Y vino la presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Y me gustaría mucho que por medio de Detona te mande algunos videos, unos clips, para poder que Detona sea ese eco de esa reunión que tuvimos, que fue mejor todavía, porque ¿qué tal si me mandas el contacto de ella y armamos una entrevista entre tú y ella? Claro, encantado de la vida, estaría padrísimo, creo que le va a encantar. Para enriquecer la conversación. Yo la verdad, Raúl, estaría sobrando, pero encantado de estar ahí porque ella, bueno, que acuérdate una cosa, no tratamos de molestar a nadie, lo que tratamos es de transmitir y construir. Okay. Que eso es lo importante, ¿verdad? No, si hacemos esa reunión, inclusive si la puedes hacer tipo donde venga más gente, o sea, donde incluyamos a más gente que pueda llegar a participar y hacer preguntas. Vamos a empezar contigo y con ella. Órale, porque perfecto. Si no, se asustan y órale, no quieren perfecto, venir. Raúl. Si no, encantado de la vida. Lo cerramos, ¿verdad? Órale, perfecto. Pásame el contacto, yo la busco y vemos cómo lo podemos armar, ¿verdad? Sí. Pero sí, temas así de que cero presupuesto en prevención, hay municipios que no tienen policías, el 20% del presupuesto federal tiene que ir a la nómina de policías, entonces donde hay municipios donde no tienen dónde está ese presupuesto, entonces hay mucho por hacer, pero sí, muchísimas gracias, Raúl, por tus palabras del último. A veces sentimos que nosotros como ciudadanos no avanzamos, pero yo cuando hago este tipo de reuniones, como las que hago aquí, le llaman el búnker, a veces digo, mira, esta es la última reunión que voy a hacer. Ya, esta es la última que voy a hacer. No. Oye, la hago y me entero de más cosas, que salgo con más fuerzas para hacer la siguiente. Claro. Entonces, te voy a invitar a la próxima, que va a estar muy interesante. Vamos a hablar de la participación ciudadana en la nueva Constitución y la vamos a hacer más o menos como en unos 20 días y pues está cordialmente invitado tú, Detona y la plataforma de comunicación que representas tú. Muchas gracias, mi querido Víctor, te mando un abrazo con todo afecto, deseando que tu estado anímico se fortalezca todavía más porque claro. El trabajo no ha terminado. Claro, estamos empezando. Ya después platicaremos tú y yo de todo lo que estamos haciendo en política y en política real. Perfecto, no, muchísimas gracias. Porque hay muchos frentes que cubrir, muchos, pero muchos. En fin, México es nuestro, no es de los fascistas, no es de los dictadores, no es de los conservadores, no es de los liberales, es de los mexicanos que queremos vivir en un México más justo y sobre todo que le dé equilibrio y bienestar a todos los mexicanos. Te mando un abrazo, mi querido Víctor. Y la única manera, Raúl, la única manera de llegar a eso es a través
de la participación ciudadana. Muchísimas Ni gracias, duda. Raúl. Yo soy el principal, no el principal, yo soy uno de los promotores de ese concepto. Sí. No tengo ninguna duda, ninguna. Los partidos políticos los necesitamos como instrumento para llegar al poder, pero no para servir a la comunidad. La ciudadanía es la que tiene que servir a la comunidad. Es correcto. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo.